Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Hoy vamos a compartir una parábola que nos narró el mismo Jesús. Os hablo de la parábola del Hijo Pródigo, muy conocida por todos. Quizás la hemos visto y la hemos revisto, por eso digo que no va a ser muy larga. Pero en esta oportunidad vamos a hablar solo del hermano mayor. Hemos hablado siempre del hermano menor, hemos hablado siempre de de cómo él ha reaccionado ante su padre y cómo se ha ido ya malgastado todo aquello, y siempre hemos hablado de aquello, pero hoy vamos a hablar del hermano mayor. Y es interesante porque en esta oportunidad lo está haciendo el mismo Jesús, y cuando Jesús habla, llega al corazón. Es increíble. Cuando Lucas empieza la narrativa del capítulo 15, por eso quiero que estén en el 15 inicial, porque aunque vamos a hablar del Hijo Pródigo, que a partir del versículo 11, no vamos a leerlo el 11, pero quiero que lo mantengáis en el 15, en el 1. Cuando Lucas empieza la narrativa del capítulo 15, nos muestra de cómo publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Es interesante lo que Lucas resalta en esta parte. Dice que publicanos y pecadores se acercaban para oírle, mientras que por el lado contrario, los escribas y los fariseos murmuraban y decían: con pecadores recibe a los pecadores y con ellos come. Si quiere confirmarlo, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, y versículo 1. Lo vamos a leer para que no simple sea una narrativa mía, sino que tú puedas contactar con la palabra. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y en el versículo dice: los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Quiero que se quede con esto, no se olvide de ello, de cómo personas que no conocían a Dios desde la perspectiva de los fariseos y en este caso, de los escribas, ellos tenían sed de querer saber de Dios, tenían una hambre y querían escucharle, mientras los que conocían la palabra, los que sabían de la ley, los maestros, se burlaban de Jesús. Es interesante lo que está pasando en esta parte, porque nos va a ayudar a entrar a la cuestión a la que nosotros queremos tratar en esta mañana. Jesús, conociendo que los escribas y fariseos murmuraban, narra 3 historias, aquí 3 parábolas. Jesús sabía, aunque él no los ha escuchado, conoce los corazones. Eso es lo que en esta mañana va a pasar contigo y conmigo. Él conoce nuestros corazones. Y por eso no importa si estás en el primer asiento o en el último, Él conoce lo que en verdad está pasando en tu corazón, y por eso va a ser muy importante en esta mañana que tomes mucha atención, porque Jesús estaba rodeado de una multitud. Unos querían saber de Él y otros murmuraban para Él, y Jesús lo sabía. Sabía quiénes tenían sed de Él y quiénes solamente se dedicaban a murmurar. Narra 3 parábolas. Uno es la parábola de la oveja perdida. En el capítulo 15, versículo 1, empieza la narrativa, donde quien teniendo 100 ovejas, pierde una, pero cuando pierde la una, él deja las 99 y se va por aquella que se perdió. Pero ocurre algo curioso, que cuando la encuentra, no solo se alegra él, sino que reúne a sus amigos, a todos sus amigos, y le dice: ven, gocémonos y alegrémonos porque he encontrado la que se había perdido. Tenemos la primera fiesta. O sea que en el Evangelio de Lucas hay 3 fiestas. La primera fiesta que había pasado porque celebró que había encontrado a la oveja perdida. Luego Jesús nos sumerge en la segunda parábola, en la de la moneda perdida. Es curioso cómo Jesús estaba intentando llegar a los corazones de los fariseos, de quienes estaban murmurando, y le estaba diciendo el propósito de cuál él había venido a esta tierra. Que lo que estaba haciendo él estaba dentro del plan y del propósito de Dios. En la segunda parábola de la moneda perdida, una mujer pierde una moneda.
lo busca con diligencia y al encontrarla ocurre otra situación similar a la primera. Reúne a sus amigas y celebra con ella que encontró la moneda que se había perdido. Es interesante cómo Lucas va narrando y nos va sumergiendo en el propósito que tenía Jesús en esta enseñanza. Dice, para luego sumergirnos en la parábola del hijo pródigo, que es la tercera fiesta que se va a realizar aquí. Primero es la primera de la oveja perdida, la segunda de la moneda y tercera la del hijo pródigo. Aunque no vamos a tratar mucho la del hijo pródigo, pero sí nos interesa mucho la parte en la que ya se celebra la fiesta. Hay un hijo que retorna arrepentido de sus acciones que había hecho y hay un hijo que toma una actitud totalmente diferente a la de su hermano menor. Vamos a leer ahora lo que nos interesa en el Evangelio de Lucas capítulo 15, del versículo 25 al 32. Eso sí que nos interesa leerlo y lo vamos a leer. Me gustaría que tú sigas con tu mirada desde el versículo 25 al 32. Y lo voy a leer y dice la palabra del Señor así. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta, aunque no especifica aquí, a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Su reacción es, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mire qué fuerte es el hermano mayor y que parecía que es el que estaba bien. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes e intentó ser fuerte, no suave, no que se fue a pecar, con rameras, quiso dar muy golpe duro, con rameras has hecho matar el becerro gordo, quien no se lo merecía, padre, está ahí. Es fuerte lo que está pasando con el hermano mayor. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, recordamos las dos parábolas anteriores, hacer fiesta porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. De esa manera nos sumergimos en la tercera fiesta que había en el capítulo 15. Es el relato de un joven que, cansado de vivir en su casa, buscaba nuevas experiencias. Cuando hablamos del joven, del hermano menor, decidió irse lejos, desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, tuvo que apacentar cerdos, alimentándose y alimentarse de algarrobas. Si sabemos un poquito de lo que es la cultura judía, ellos los cerdos lo detestan. No es para ellos inmundo y tuvo que este chico estar en medio de esa inmundicia. Por eso la trascendencia del significado que tiene lo que estaba pasando con este joven en ese momento y lo que estaba comiendo cuando en la casa de su padre había abundancia. Luego se arrepiente. Un poquito vamos a narrar de cómo llegó otra vez a la fiesta, a la casa y vuelve a casa. Y el padre, al verlo de lejos, corre hacia él y lo abraza.
sin escucharle, porque si analizamos el versículo, el padre no le comienza a cuestionar, no le comienza a reprochar, en ningún momento le llama la atención por esa actitud de pecado que él tuvo. ¿No se ha preguntado nunca por qué el padre no le reprochó? ¿Sabe por qué? Porque ya había visto el corazón arrepentido del hijo. Él ya sabía con la actitud con que venía. El solo regreso a casa, él sabía que ya había cambiado su actitud. Es interesante cómo Jesús nos está intentando de enseñar algo grandioso para nuestras vidas, para nuestro día a día, para que apliquemos a nuestra vida. Por el contrario, el Padre le devuelve los títulos que él tenía como hijo. Dice, póngale una túnica de la mejor, póngale una sandalia y un anillo. Antiguamente el anillo era el sello que otorgaba a la familia y tenía poder. Por eso la simbología del anillo. La sandalia tiene mucha más simbología, pero no vamos a entrar en detalles. Pero en la antigüedad no muchos podían tener ese lujo. La mayoría andaba descalzo. No era muy común ver a todo el mundo con sandalias. Y menos con una ropa tan elegante como le hizo su padre. Hoy hablaremos del otro hijo, de aquel que no se fue de casa, sino que se quedó. Y eso nos va a ocupar ahora un poco de tiempo, analizar lo que pasó con este hermano mayor. Quizás ahora te suena un poco qué ha pasado aquí, pero lo vamos a leer en el 15:25, lo volvemos a leer y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Si queremos analizar la palabra campo, tendríamos en otra oportunidad para profundizar, porque la palabra del Señor dice que cuando sale el sembrador a sembrar semilla y se sale al campo, que es el mundo, ¿no? El campo es el mundo, dice, cuando estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. La primera reacción del hermano mayor es que se llega a casa y se encuentra en una fiesta en la cual no había sido invitado. Le reprocha a su padre y le recuerda lo que su hermano había hecho. Hoy analizaremos lo que le pasaba al hermano mayor en su corazón al ver que desde su punto de vista, quien no se lo merecía, era recibido y agasajado, y para el colmo de los males habían matado al becerro gordo. Seguramente era reservado para ocasiones especiales, para momentos grandes, ¿no? Porque da a resaltar el becerro gordo, ¿no? Dice, uno de los becerros gordos, se ve que había uno que estaba el más mimado para un momento especial, y el hermano mayor lo sabía. Sabía que cuando han matado el becerro gordo es porque ellos han tomado aquel retorno del hermano menor en una gran fiesta y era una gran celebración. Antes de empezar de analizar al hermano mayor, veremos o analizaremos que muchas veces nos es más fácil criticar el pecado de otro antes de autoanalizarnos a nosotros. Quiero que te quedes con eso, que muchas veces a nosotros nos es más fácil cuestionar a otro que autoanalizarnos. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas y vamos a analizar a través del hermano mayor cómo él comienza a juzgar y a enfadarse y no analizó en ningún momento su vida y la actitud que tomó al final fue muy triste. En el capítulo 28 vamos a ver que él se enojó. Quiero que vayas al 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Mira lo que estaba pasando en el corazón del hermano mayor. Y estamos hablando del que se había quedado en casa, desde mi perspectiva desde que soy pequeño, era el ejemplo.
Y el malo era el que se había ido de casa, el que había tomado una decisión errónea y humillante para el padre, delante de todos los criados que él tenía. El hijo menor había hecho una falta de respeto hacia su padre, había incluso deseado su muerte al pedirle su herencia. Pero el hermano mayor nos está sorprendiendo porque estaba enfurecido, estaba enojado. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Estaba celoso. Son cosas que la palabra del Señor muchas veces nos los muestra. Pues no quiero entrar en detalle de la palabra para no entrarnos más profundamente, pero solamente quiero describir lo que le pasaba a este hermano mayor. En el capítulo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Había crecido el celo en su corazón. Se estaba comparando con su hermano y le estaba diciendo, tantos años te he servido, padre, y nunca me has dado ni un cabrito. Pero ese sí, había un celo en su corazón. Estaba amargado. En el capítulo 30, lee conmigo, pero cuando vino tu hijo, era su hermano. Ningún momento se dirigió como mi hermano. Cuando vino mi hermano, cuando vino tu hijo, tome en cuenta que usas palabras muy hirientes, muy fuertes. Estaba amargado, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, quería dar fuerte. Has hecho matar para él, voy a usar mis palabras, el mejor becerro que teníamos. Estaba resentido. En el capítulo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Estaba resentido el hermano mayor. Tantos años te sirvo. Tenía rechazo en su corazón. En el capítulo 29 dice, por tantos años te serví y no hiciste esto por mí. Se sentía rechazado. Como consecuencia también rechazó a su padre la invitación de entrar a la fiesta. Porque su padre le rogaba y le decía, entra, hijo, ahí adentro hay una fiesta, nos estamos gozando. Intento imaginarme al padre rogándole al hijo mayor y le dice, hijo, entra, tu hermano ha vuelto sano y salvo y nos estamos regocijando. Pero todo aquello que en su corazón podía más que la alegría que se estaba viviendo en ese momento. Tenía rencor en su corazón. En el capítulo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, quizá vamos a repetir algunos versículos, pero en cada uno de ellos encontramos una de las situaciones que estaba viviendo este joven. Tenía rencor, pero cuando vino tu hijo en el capítulo 30, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el mejor becerro que tenemos. Tenía rencor en su corazón. Irrespetuoso. En el capítulo 30, tu hijo, como dije hace un momento, era su hermano. En ningún momento mencionó cuando vino mi hermano, ¿por qué a mí me has menospreciado y no has hecho lo mismo conmigo? Cuando vino tu hijo, se portó irrespetuoso con su padre, porque estaba hablando con su padre en ese momento. Le recriminó. Tenía en su corazón aquello de aquí, tantos años te sirvo en el capítulo 29.
tantos años te he servido. Pero al mismo tiempo intenta justificarse y santificarse. En el capítulo 29, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Intenta mostrar lo que él era. Intenta justificarse delante del Padre. Intenta justificar incluso su reacción que estaba teniendo en ese momento. Como diciendo, Padre, si estoy reaccionando de esta manera, ¿es correcto? Fue hiriente con su padre. En el capítulo 30 volvemos a repetir esta parte cuando le dice, cuando vino tu hijo, fue hiriente con el padre, porque el padre sabía que es su hermano. Están hablando en familia. Marta mencionó, somos una familia. Y no puedo dirigirme con este pastor o hermano. El hermano a quien estaba intentando ser hiriente lo más que podía. Intentó aquello que había en su corazón, sacarlo y exteriorizarlo. ¿Cuánto dolor había en el corazón del hermano mayor? Creo que durante muchos años he vivido engañado con el hermano mayor. No sé si tú también has vivido engañado en esta situación, creyendo que el hermano mayor se había quedado y bueno, que al final simplemente hizo una pequeña pataleta, pero que en realidad en su corazón habían más cosas de las que nosotros podíamos imaginar. Pero lo más triste es que esa actitud no le permitió entrar a la fiesta. Él prefirió mantener su postura, mantener aquella actitud antes que reconocer y cambiar de actitud y entrar a la fiesta y gozarse juntamente con su hermano. Prefirió mantener esa actitud, prefirió mantener sus principios que él tenía en su corazón, aquello que él había guardado durante todo el tiempo que su hermano se marchó. Él fue, vamos a decir una palabra que muchos se usa en este tiempo, fue echando raíces de amargura dentro de su corazón. Y todo aquello salió y explotó cuando vio a su hermano. ¡Fua! Y más cuando vio cómo fue recibido, que no había perdido ninguno de sus derechos, no había perdido el derecho de ser hijo, el derecho de ser el hijo heredero, no había perdido nada. Es más, estaban haciendo fiesta porque se había perdido y había sido hallado. 3 fiestas en las cuales Jesús se estaba dirigiendo no a los publicanos, no a la gente que no conocía de Dios, sino a quienes conocían de Dios. Es interesante cómo Jesús les está diciendo a través de 3 parábolas de que Él había venido a buscar lo que se había perdido. Que Él había venido a buscar aquello que habla Isaías 53. Que bien conocemos. Es evidente que Jesús estaba dirigiéndose de una manera directa a ellos, a los escribas y fariseos. Les decía que es evidente que cumplen las leyes. Seguramente que cumplían las leyes, pero su actitud estaba muy lejos, porque hacían división entre gentiles y cristianos. Para ellos, o fariseos, el que se fue lejos a pecar, tenemos 2 tipos de personas aquí. El que se fue lejos a pecar y el que se quedó, pero que en su corazón dejó que crecieran raíces de amargura. 2 tipos de cristianos que nos podíamos encontrar en la iglesia. He tenido la oportunidad de muchos hermanos haberse equivocado, haber caído en pecado, haberse reconciliado con Dios
y ser unas lindas personas en las manos del Señor. Y he visto hermanos que durante años y años y años están en la congregación y parece que nunca se gozaran, parece que nunca llegaran a sentir la plenitud del Espíritu. Aquella fiesta que el pastor estaba mencionando hace un momento. Parece que nunca se van tal como vienen. Mantienen su postura antes que decir, Señor, necesito que tú me cambies en mi interior. Ya no quiero ser igual, dice una alabanza que muchas veces cantamos. No quiero que aquello que en mi corazón me impide tener el gozo de tu Espíritu siga siendo un impedimento para que yo me goce en tu presencia, Señor. No quiero, Señor, que el pecado de mi hermano sea un impedimento para mí porque él se ha arrepentido y ha habido una fiesta en los cielos por él. Dos finales muy distintos. Uno que se arrepiente de su pecado y el otro que solo se dedicó a reprochar y a recriminar sin cambiar su actitud. Podríamos decir entonces que mientras el hermano menor comía algarrobas con los cerdos y recordaba lo bueno que había en la casa del padre y se arrepentía, el hermano mayor alimentaba su corazón de rencor y amargura. Pero estaba en la casa. Estaba en la casa. Muchas veces nos hemos referido a este lugar como la casa. La casa de la casa, lo dicen mucho. ¿Quién estaba peor si nosotros nos ponemos a analizar en esta mañana? ¿Quién estaba peor en este? Ahora si analizamos de esa manera a los dos hermanos, ¿quién estaba peor? El que parecía que estaba llevando una vida aparentemente correcta delante de su padre. El que parecía que lo hacía todo correcto, estaba ahí, dice, el padre le dice, tú estás conmigo siempre. Significa que estaba ahí todos los días, levantaba, salía, hacía lo que le decía, quizás venía los miércoles, repartía comida, servía en el ministerio de la alabanza, predicaba, y no sé qué más haría si lo ponemos en un contexto del 2019. Estaba en la casa, pero en su corazón estaba lejos. Hace unos días estaba hablando con mi suegra y Marta en casa, en el comedor. Muchas veces nos tocamos temas así. Le comentaba que en el Facebook había visto una historia que estaba un padre y un hijo sentados en el campo y se escucha que viene una carreta. Hacia lo lejos viene una carreta. Y el padre le dice al hijo, esa carreta viene vacía. Y el hijo sorprendido le dice, pero ¿cómo sabes tú que esa carreta viene vacía si está lejos? Dice, porque si está vacía hace más ruido. Cuando está cargada, no. Me partió el corazón, hermano. Sabes que muchas veces intentamos ser lo que no somos y hacemos más ruido. Pero estamos tan lejos de Dios. No es quien hace más ruido quien está más cerca de Dios, sino quien está lleno de Dios. En esta mañana quiero sensibilizarte, hermano, porque tantos años en los caminos del Señor he podido ver esto y muchas veces con tristeza, hermanos que durante años y años y años están en la iglesia y parece que nunca crecen, nunca maduran.
y se parecen mucho al hermano mayor. Siempre tienen una cuestión, siempre tienen algo que decir, siempre tienen algo que opinar, siempre tienen algo que analizar, siempre tienen algo que criticar, siempre tienen algo que objetar. Nunca abren su corazón, se quedan herméticos. Nunca quieren ceder y para ser partícipe de la fiesta que teníamos hace un momento, de la fiesta que en este momento que el Señor está transmitiendo a tu corazón, su palabra. No hemos entrado a versículos y versículos, pero sí hemos analizado una parábola que Jesús ha contado y de que ella también nos está hablando a nosotros de que cambiemos de actitud, de que permitamos que el Padre que le hizo invitación, le dice, pasa, entra. Nos recuerda un versículo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Eso es una fiesta privada entre tú y Dios. Me gustaría que en esta mañana te fueras con esa fiesta privada, que cada uno de nosotros nos fuéramos con esa fiesta en nuestro corazón, que dejáramos a ese hermano mayor de lado, a ese hermano que solo juzga, a ese hermano que solo es hiriente, que solamente es crítico y déspota. Ese tu hijo o ese hermano he visto destrozar vidas de hermanos que muchas veces hemos mencionado. Yo sé que tú también has dicho alguna vez, este quizás hubiera sido lindo en las manos del Señor. Para cambiar de actitud, para ya no ser de la misma manera, tiene que pasar un proceso en mi vida. Y se llama reconocimiento y arrepentimiento. Debo reconocer mi situación actual y decir, Señor, el joven lo hizo excelente de una manera. Por eso quería tocar un poco del joven, del hermano menor. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, se humilla. Quiero trabajar a tu servicio, no importa, descalzo y quizás sin salario, pero quiero ser como uno de tus jornaleros. No regresó con una actitud, quiero lo que me corresponde. Yo era esto y quiero seguir siendo esto. En Juan 3, Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, Nicodemo había hecho esa pregunta tan trascendental de nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Cuando estábamos en la campaña con Franklin Graham, teníamos un papelito donde habían como 6 pasos, si no recuerdo, ¿no? 6 pasos para el discipulado. Más o menos como un proceso de conocer a Dios, de explicarle y todos los pasos de cómo va creciendo y madurando un cristiano. Y hay algo que me impactó en cuanto él nos enseñó. Y dice, si hay dudas en el paso 2, vuelve a explicarle el paso 1. Si hay dudas en tu corazón, es porque todavía no has conocido al Maestro. En esta mañana te animo a que
cambiemos nuestra actitud y puedas ver el reino de Dios. Jesús mismo dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario. Si hay algún amigo que nos visita por primera vez, si hay hermanos que están tantos años y han sentido que esta palabra le ha tocado a su corazón y que necesita, que el próximo domingo se va a unir a la fiesta o que inmediatamente va a hacer una fiesta, pues esta es la mañana. Siempre el momento es hoy. El mañana no nos pertenece, lo decía Marta hace un momento. No tenemos nada pactado ni pagado para mañana, aunque nos gusta el mañana, aunque amamos el mañana. Está bien planificar, pero nada tengo firmado con mañana yo. Y me parece que tú tampoco. Por eso hoy es el día de salvación. Ahora es el momento en el que el Señor está tratando con tu vida y con la mía. Dice, basta de ser así ya. Él está esperando con sus brazos abiertos, esperando a que tú te rindas a sus pies. No te reprochará. No te va a reprochar. Tenlo por seguro, porque no es como yo ni como algunos de los que estamos aquí quizá. No le dirá, ¿y por qué te desviaste? Dice que Él lo echa a lo profundo del mar y no se acuerda jamás. Solamente hay uno que le gusta recordar lo que ha sido y en lo que ha fallado. Pero Dios no trabaja de esa manera. Cuando Él perdona, perdona de una vez. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. No sé si Rubén puedes cantar alguna alabanza de adoración, por favor. Si alguno del grupo puede acompañarle, sería bueno, pero si no, no pasa nada. En esta mañana quiero que tomes una decisión en tu corazón. Quizás va a ser la más importante que has tomado durante años. Quizás no te animaste por temor. No tuviste el valor de enfrentar y decir, yo no quiero ser más así. Durante años he ido a la iglesia. Quiero coger un papelito porque me ha pasado a mí. No he sido yo, pero he visto. He estado sentado junto porque yo he crecido en una iglesia también. Durante años he sido crítico. Muchas veces he anotado cuántas veces el hermano dice Jesús, cuántas veces dice Dios, cuántas veces, y si se ha equivocado en alguna palabra, la tengo toda apuntada. ¿Le ha pasado así a usted? No sé por qué Dios me recordó eso hoy. Quizás está tratando con tu vida en esta mañana. ¿Qué es lo que has apuntado hoy? El Señor quiere tratar contigo en esta mañana. Y ya no saques más la libreta porque siempre que vienes aquí hay una fiesta. Amén. Y el Señor quiere tratar con nuestras vidas y nuestros corazones. Mientras ellos cantan una alabanza de adoración, quiero orar contigo. Porque a mí me hubiera gustado que oraran conmigo también. Cuando sentía esa necesidad de que alguien me dijera lo bueno o lo malo que lo estaba haciendo. Y en esta mañana ha sido Jesús mismo, con 3 parábolas. Solo hablamos de una, pero 3 parábolas
que nos hablan profundamente de su propósito para nuestras vidas. Y fiesta en el corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo pues os la doy. Y gratuitamente. Solo tienes que decir: Jesús, perdóname. Ya no quiero ser igual. Perdóname, porque hasta aquí fui como el hermano mayor, pero ahora quiero ser como tú quieres que yo sea. Hay una alabanza que dice: pon como barro en las manos del alfarero.